Muy buenos días a todos los estudiosos de la Biblia, la palabra de Dios. Esta semana estamos estudiando cómo usó Jesús y cómo usaron los apóstoles las Sagradas Escrituras. Vale la pena recordar que en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, la Biblia no existía en su totalidad como nosotros la tenemos actualmente. Recuerden que solo existían los escritos del Antiguo Testamento, porque los acontecimientos del Nuevo Testamento apenas empezaban a ocurrir. Así que la Biblia en los tiempos de Jesús y en el tiempo de los apóstoles se limitaba a los libros de Moisés y los libros de los profetas. El Señor Jesús en su vida y en su ministerio siempre usó las Sagradas Escrituras. Siempre hizo referencia a las Escrituras y algo que él decía, lo que se había anunciado, lo que se había dicho y cómo eso se estaba cumpliendo. Jesús siempre usó la Biblia, tanto en sus intervenciones públicas como en las entrevistas personales. Y Jesús aceptaba toda la Biblia, no solamente aceptaba algunas porciones, sino toda escritura, toda la escritura. Y fue Jesús el que dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, haciendo referencia a él. Hoy domingo específicamente vamos a ver el tópico, ¿cómo usó Jesús las escrituras? Y el marco del escenario está en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús tuvo que enfrentarse con Satanás. Y Satanás probó a Jesús en diferentes áreas de su vida. La primera de ellas tenía que ver con la comida, con el apetito, ¿no? Una necesidad básica del ser humano. Y especialmente en ese momento que Jesús, en el momento del ayuno de Jesús, era una necesidad primordial. Y dice la escritura en Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí el Señor Jesús nos presenta la Biblia como una autoridad. O sea, el Señor Jesús siempre usó la Biblia como una autoridad. Es decir, la autoridad nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que tenemos que vivir y qué es lo que tenemos que responder. Miremos el siguiente enfrentamiento. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora el diablo, como se dio cuenta que Jesús usaba la Biblia, el diablo también decide usar la Biblia. Y si escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que vemos cómo la palabra era la autoridad para Jesús actuar. Qué bueno que nosotros, igual que Jesús, cuando hablamos, cuando actuamos, tengamos en cuenta la autoridad de la Biblia, la autoridad de las Escrituras. Finalmente, la tercera tentación, dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Apreciados hermanos, la Biblia, la Santa Biblia, es la autoridad para el cristiano. Cuando usted se aleja de la Biblia, pierde autoridad,
pierde poder y el diablo sencillamente te va a vencer. Sigamos el ejemplo de Jesús y hagamos de la Biblia la autoridad de nuestras palabras, de nuestro estilo de vida, de nuestro comportamiento. Que el Señor nos ayude a estudiar y obedecer su palabra. Muchas bendiciones en este día.